lugar, ¿verdad? No es la primera vez que estoy aquí, pero es la primera vez que vengo a traer palabra. Le doy gracias al pastor, le agradezco por la invitación. Y de una vez aprovecho para excusarme de la última vez que no pude venir, ¿verdad? Tuve que atender a mi esposa. Santo Jesús, te adoramos. Bueno, tuve que llevarla al hospital de emergencia. Santo Jesús. Ahí el mismo día pues la entraron a la sala de operación. Y estuve cuidando a mi esposa esos días. Ella les envía saludos. Ella está ahora mismo en casa de su familia. Llevo unos días con su familia compartiendo allá. Ella les envía saludos. Les envía un abrazo a cada uno de ustedes. Ella, ¿verdad? Quisiera estar aquí, pero ya estaba en agenda estos días ya estar con su familia compartiendo. Así que reciban un fuerte abrazo de parte de mi esposa. Para la próxima ocasión, pues esperemos que ella pueda estar aquí junto con ustedes, adorando y buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, aleluya, gloria. Recibo también un saludo de mis pastores, José Díaz, América Costa. Ellos saben que estoy aquí. Gloria a Dios, aleluya. Así que reciban saludos de parte de ellos, les envía saludos y abrazos a los pastores, a la congregación. Y esperamos, ¿verdad?, que en otro momento también ellos puedan estar aquí compartiendo y estemos todos juntos buscando la presencia del Señor. Saludos a la audiencia, ¿verdad? Que el hombre nos dice que hay, yo creo que casi 1000 personas ahí ya conectadas. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Les saludamos en el nombre del Señor de Jesús. Amén. Sí, Señor. Y esperamos que en esta hora usted pueda, ¿verdad?, recibir esta palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes. No tiene que estar necesariamente aquí con nosotros en presencia, pero a través de las redes sociales, de la verdad, de este avance en el que vivimos, pues son ciertas las personas que pueden escucharnos y seguirán escuchando, porque eso sigue corriendo por las redes sociales una vez se postea, ya sea en el Facebook o en el YouTube. Así que reciban un saludo y esperemos, ¿verdad?, que puedan gozarse. El hermano Domingo Marte estaba activado, ¿verdad?, con ese micrófono. Y decía, bueno, ese hombre, ¿verdad?, se va a quedar con esto aquí. Alabado Dios, aleluya. Así que apreciamos mucho a cada uno de ustedes. Y como dije al principio, es para mí un honor, un placer y una alegría estar compartiendo con hermanos, ¿verdad?, porque somos familias, somos hermanos en Cristo. Y no quiero comenzar a predicar sin antes también enviarles un saludo de parte del movimiento El Tabor, de parte de la Junta. Y gracias al Señor, ¿verdad?, pues tengo el privilegio de pertenecer a la Junta. Reciban un abrazo, un saludo a nuestro supervisor Raymond de Jesús, nuestro presidente Héctor Pacheco. Reciban saludos. Así que estamos, ¿verdad?, en victoria. El Señor nos tiene trabajando aquí, allá, en esto y en lo otro. Así que estamos aquí para ahora traer la palabra y esperando, ¿verdad?, que ustedes se gocen. Así que yo quiero que busquen sus libros, sus Biblias, y busquemos el libro de Mateo. Vayamos al primer libro del Nuevo Testamento y busquemos el capítulo 7 y estaremos leyendo unos versículos del versículo 24 al 29. Cuando estemos listos, pues con un amén, ¿verdad?, me pueden dar el aviso de que vamos a comenzar a leer. Amén. Alabado Dios, te adoramos, Jesús. 7, 24. Mateo, capítulo 7, 24 al 29. Yo sé que esto es una porción bíblica que todos aquí conocemos. Así que, ¿estamos listos? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que tú me has dado de estar aquí, oh Dios, aleluya, para traer palabra, oh Dios. Yo te pido en esta hora, en este momento, Padre amado, que tú me quites a mí, que te pongas tú en esta hora, que tú unas mis labios, que tú unas mi garganta, mi intelecto, aleluya, mi mente, oh Dios, aleluya, y que seas tú en todo momento, aleluya, quien esté hablando a tu pueblo. Permito, Dios, que tu pueblo en esta hora y los que nos están mirando por las redes sociales abran sus oídos, abran su corazón y puedan aceptar y recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y pueden tomar asiento. En esta noche yo quise traer este mensaje, un mensaje que el Señor me dio hace un tiempo atrás. Este mensaje ya yo lo he llevado a otros lugares y quise traerlo aquí porque yo sé que este es el mensaje que Dios quería traer en esta noche aquí y que Dios iba a hablar. Es un mensaje adecuado y el tema por el cual yo estaré hablando será ¿cómo seré comparado? Alabado Dios. ¿Cómo seré comparado? ¿Como el que escucha y hace o el que escucha y no hace? Ay, santo. ¿Cómo seremos en esta noche comparados, en esta hora, casi de madrugada, casi a medianoche? ¿Cómo seremos comparados como alguien que prestamos, levantamos nuestro oído, nuestra mente, nuestra vida y hacemos, o como alguien que se hace de la vista gorda? Poderoso Dios. Medite mientras usted escucha en ese tema, ¿verdad? Y la palabra de Dios, hermano, es como un tronco. Escuche esto, la palabra de Dios es como un tronco puesto sobre un lago que está congelado. Ese tronco está encima de un lago que está congelado y cuando el hielo y el lago comienza a derretirse, ese tronco cae del hielo, cae en el agua y desde ese momento ya el tronco pasa a ser parte de ese lago. Ya está en el agua. ¿Usted sabe una cosa? Pues así mismo podemos comparar lo que son las pruebas. El hermano ahorita estaba hablando de las pruebas y se habló, cada uno aquí tuvo que decir algo sobre las pruebas. Mire, las pruebas, hermano, que vienen a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, tienen ese efecto del tronco de hielo. Las pruebas, hermano, cuando nosotros muchas veces estamos caminando nuestra vida a veces y tenemos como que se nos pone un poquito duro el corazón y como que a veces no nos damos cuenta que nos alejamos un poco del Señor y se congela el corazón, ¿verdad? Las pruebas, hermano, lo que hacen es que derriten el corazón. Es el momento que Dios utiliza la prueba para derretir entonces el corazón y permitir que la palabra de Dios entonces entre a nuestro corazón, entre a nuestra vida y desde ese momento que nuestro corazón se derrite y se abre, la palabra entra y comienza a ser parte de nuestra vida. Y para que la palabra, hermano, logre tener ese efecto de llegar a ser parte de nuestra vida, nuestra mente, nuestro intelecto y nuestro conocimiento, para eso tiene que estar llena de la palabra de Dios. Alabanza, gloria a Dios. La palabra no puede ser parte de tu vida si en tu mente tú no tienes la palabra. Tiene que estar llena de las enseñanzas, de la doctrina y de la palabra que ha dejado Dios a través del Espíritu Santo. Este libro, que lo tengo por aquí, no me di cuenta y no lo subí conmigo. Eso por aquí. Amén, gracias, varón.
tiene que, ¿verdad? Pasa a ser entonces parte, eso que dejó Jesús, ese legado, para que nosotros podamos instruirnos y aprender. Y los momentos, hermanos, de prueba son momentos que son momentos de dolor. Son momentos que llega la necesidad. Y son momentos que comenzamos a experimentar y comenzamos a sentir angustia en nuestra vida. Y esos momentos son momentos claves en nuestra vida. Escuche bien, las pruebas que son momentos de dolor, necesidad y angustia, son momentos claves, especialmente en la vida de un creyente. Cuando más nosotros necesitamos, ¿verdad? A Dios es en esos momentos claves en nuestra vida, cuando más necesitamos también tener sometimiento a Dios. Santo, sí, Señor. En esos momentos de dolor, Dios vive. hay que estar sometido a Dios en su palabra. Mire lo que nos dejó Job escrito en su libro, en el capítulo 23, los versículos 10 y 11. Mas él conoce mi camino. Una de las tácticas, hermano, que utiliza el enemigo para atacar es la inseguridad. La inseguridad. Él nos crea, el enemigo comienza a crear de momento ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de inseguridad, diciéndonos que para Dios nosotros no le importamos. Y que Él no nos conoce y que Él no nos quiere. Y el profeta Jeremías, mira lo que le dijo Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Pero entonces Satanás comienza creando dudas en nosotros. Dios nos conoce desde antes de nosotros ser creados, desde antes del fundamento del mundo, desde antes que Jehová dijera sea la luz. Ya tú y yo éramos conocidos. Y Él sabe cada una de nuestras necesidades. Él conoce lo que necesitamos. Y Él sabe cuando necesitamos de la fuerza. Y también conoce nuestras debilidades. Él lo conoce todo. Entonces, Él sabe cuando necesitamos estar a la prueba. Y el por qué necesitamos esa prueba. Él lo sabe y lo conoce. Y sigue diciendo: me probará y saldré como oro. Fíjense, mire cómo comenzó. Antes, ¿verdad? Mire cómo comenzó. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me probará. Esa es la prueba. Gloria a Dios. Y dice que la prueba después viene después la prueba, que me probará, coma, y saldré como oro. Las pruebas, hermano, nos refinan. Sí, Señor. Las pruebas nos forman, moldean nuestro carácter, moldean toda nuestra vida, pero para eso tenemos que estar sometidos. Alabanza, Señor. Si no hay sometimiento, no hay moldura. Mis pies, sigue hablando Job, han seguido sus pisadas. Ahí estamos hablando del sometimiento. Mis pies, mi camino, mi vida, han seguido su vida, sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Claramente Job dice que la prueba nos forma el carácter, pero tiene que haber un sometimiento. Y el sometimiento y la sabiduría se consigue ¿dónde? A través de su palabra, hermano. Y en Proverbios también nos dice 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santo Jesús. ¿Quién da la sabiduría? Jehová. Dios. ¿Y de dónde sale el conocimiento y la inteligencia? De Jehová, de Dios. ¿Y de dónde nosotros vamos a encontrar esa inteligencia, ese conocimiento, esa sabiduría? En la palabra.
Amén. Santo Jesús, te adoramos. Todo es la palabra, hermano. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice Pedro de qué es el conocimiento? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, está más que claro que el encontrarle, que el conocerle, el hallar su sabiduría es solo a través de Cristo que se encuentra y se conoce en su palabra. Amén, aleluya. Qué preciosa es la palabra y qué precioso es nuestro Dios, hermano. La Biblia, hermano, no es un libro de fantasía. Alabado Dios. La Biblia no es un libro que está lleno de cuentos, no es un libro que está lleno de historias, de leyendas, que de cuánto libro hay por ahí se hace 20.000 películas y las vemos y nos las disfrutamos, pero la Biblia no está llena de eso. La Biblia, hermano, no es para simplemente traerla el domingo en la semana en la iglesia, cogerla y ponernos debajo del brazo para que nos vean y digan: esto es un siervo de Dios, este es cristiano, este es un buen ciudadano, hermano. La Biblia es la única herramienta que se nos ha dejado para poder conocer a Cristo, a Dios y su voluntad. Es la herramienta para nosotros poder encontrar el camino a la salvación y dárselos a otros para que también encuentren ese camino. Es para también encontrar las soluciones a nuestros problemas, encontrar el momento, la fuerza cuando estamos débiles, que nos ayudarán en esos momentos de dolor y de prueba. Amén, alabanza, gloria a Dios. Para eso es la Biblia. Aleluya. Para eso es la palabra. No para leerse a los hijos para que se duerman. Qué bueno, ¿verdad? El que le lee a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos la Biblia para que se duerman, pero no es para eso. Alabado Dios, aleluya. Y Jesús, hermano, nos dejó el ejemplo en su palabra. Santo Jesús. La Biblia nos muestra que Jesús, antes de él comenzar a caminar en su ministerio, pasó por una prueba. Y dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y todos aquí conocemos eso, porque yo sé que aquí, todos los que estamos aquí, somos, ¿verdad?, creyentes y venimos, y yo sé que esto es un lugar donde se predica la palabra. Y nos dice la palabra que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por Satanás, dice la palabra que Jesús, cuando fue tentado, le dice estas palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Esta fue la manera en la cual Jesús nos muestra, nos deja ejemplo que debemos actuar en el momento de las pruebas. No es desesperarnos y comenzar a correr y comenzar a meter las patas. Jesús pudo vencer a Satanás con el conocimiento y con la sabiduría que él había adquirido a través de la palabra, hermano. Alabanza, gloria a Dios. Porque Jesús era el Hijo de Dios, pero era humano y tuvo que leer la palabra. Dice la palabra que él se pasaba en la sinagoga estudiando la palabra. Jesús le citó a Satanás la palabra y no le quedó más remedio que irse de su lado. Alabanza, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. No son los psicólogos, no es en YouTube. Y qué bueno que podemos poner mensajes ahí. Yo también tengo YouTube y yo pongo mensajes en YouTube. No son los pastores que están puestos ahí para ayudarle a usted a crecer, ¿verdad? No son las charlas, no, es la palabra lo que va a hacer que Satanás se vaya de su lado en el momento de la prueba. Y no estoy menospreciando lo que yo acabo de decir, pero estoy diciendo cuál es la prioridad y cuál es el orden. Santo Jesús, te Y las adoramos. pruebas, hermano, escuchen bien esto, son el tiempo seleccionado por Dios. Las pruebas son el tiempo seleccionado por Dios en nuestra vida, en su vida, para ver si nosotros aplicamos todo
lo que decimos que hemos aprendido. Alabanza. Para eso son las pruebas. Para ver si aplicamos también. Cuando a veces nos botamos y estamos pendientes de quién está pasando por prueba, a llamarlo y decirle, mira, tengo este consejo, quiero darte aquello, esto y lo otro, para ver si lo que tú le estás diciendo al otro, tú también lo haces. Alabanza, gloria a Dios. Las pruebas, hermanos, son el momento que Dios utiliza para observarnos. Las pruebas son el examen. Usted y yo somos los estudiantes y Jesús es el maestro que en silencio se sienta a observar lo que tú y yo vamos a hacer. Aleluya. En silencio se sienta a observar lo que tú y yo vamos a hacer. Usted sabe una cosa, cuando usted está cogiendo un examen en la escuela, usted no ve al maestro hablando. Alabado Dios. Usted no ve al profesor dando chistes, tampoco diciéndole a los estudiantes lo que tienen que hacer. Jehová es nuestro maestro. Y el momento de la prueba es el momento que usted entienda que Jehová está en silencio observando lo que usted va a hacer. Alabanza, gloria a Dios. ¿Sabe usted cuál es la mayor satisfacción que debe de tener un maestro? Especialmente los maestros de las iglesias que hablan del evangelio. La satisfacción para un maestro, hermano, no es el alto conocimiento que podamos adquirir en una escuela, en un instituto, en una universidad. Eso no puede ser la mayor satisfacción. No es tener el mejor estilo o el mejor método de enseñar para que digan, wow, qué estilo tremendo tiene esa persona. No es tener todos los reconocimientos que nos puedan dar, diplomas, cintas, aplausos, piropos, todas esas cosas, hermanos, que bueno, nos ayudan a sentirnos bien, hermano. La mayor satisfacción, hermano, que debe de tener un maestro, un estudiante, es que su estudiante aplique lo que se le está enseñando. Esa es la mayor satisfacción, que no solo escuchen, que no solo memoricen las cosas, sino que también, hermano, puedan aplicar lo que se les está enseñando. Yo me acuerdo que hace unos años atrás se me invitó a Gainesville a predicar en una iglesia, y yo fui a la iglesia y llevé un mensaje. El pueblo se glorificó, el pueblo se gozó, hermano, una cosa tremenda. Y como a las 2 semanas me encuentro una de las hermanas de la iglesia en Jundipo, y la hermana me encuentra, me saluda y me, ay, hermano, tremendo mensaje. Y yo, qué bueno, qué chévere, me glorifiqué. Pero tú sabes cuál fue lo que a mí me trajo satisfacción de esa conversación, cuando ella me dice, hoy todavía, 2 semanas después, estoy aplicando todo lo que usted trajo. Ahí entonces estamos hablando. Alabanza, gloria a Dios. Fueron lindos los piropos, fueron lindos, todo bien chévere, pero cuando me llamó la atención fue cuando me dijo, hoy todavía estoy aplicando lo que usted trajo en el mensaje, hermano. Y el que un estudiante o un oyente aplique lo enseñado, debe ser nuestra mayor satisfacción. Debe ser la mayor satisfacción para el pastor, para los maestros de este lugar, hermano. Porque eso quiere decir que el estudiante aceptó, aprobó y entendió lo que usted le trajo. Porque eso quiere decir que el estudiante sí absorbió, y que el tiempo que usted sacó para usted orar y usted prepararse no fue perdido, no fue en vano, valió la pena. Y que lo enseñado, lo que usted trajo y lo que Dios le puso en su corazón, fue algo verdadero, fue algo genuino, y fue algo que en algún momento le va a funcionar y lo va a aplicar en su vida. Sí, Señor. Esa es la verdadera satisfacción. Ahora, es de suma importancia que el maestro, que el predicador, que el que está hablando, predicando y enseñando, sea alguien de un testimonio puro y que sea de ejemplo. Jesús. Alabado Dios, te adoramos, Dios. Eso es sumamente importante. Santo Jesús. Es imposible, hermano, que alguien a usted lo imite. Es imposible que alguien a usted lo siga. Es imposible que alguien a usted lo escuche cuando estamos hablando del evangelio, de predicar la palabra de Dios, si usted no es un ejemplo. Alabado Dios, aleluya. Aún en lo secular no se puede dar consejo si usted no es ejemplo. Es más, en lo secular te dicen, si tú no has pasado por esto, tú no me hables de eso. Alabado Dios. En lo secular te lo dicen, ya que verdad, esto no es solamente
o simple y sencillamente venir y pararse aquí y memorizarse lo que dice la Biblia y comenzar a repetir versículos y comenzar a hablar lenguas que muchas veces son de emoción, otras veces se las aprenden. Esto no es simplemente eso, hermano, sino que primero hay que vivir lo que usted está hablando, hay que vivir lo que usted está enseñando, porque Jesús como maestro fue nuestro primer ejemplo. Sí, Señor. Primera de Pedro 1:23 nos dice, pues para esto fuiste llamado. Para esto tú y yo hemos sido llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Oh, o sea que nosotros también somos llamados a padecer. Alabanza, gloria a Dios. Dejándonos ejemplo. Dice Pedro, para que sigáis sus pisadas. Y Pedro lo que habló aquí fue de padecimiento. Pedro fue un estudiante, Pedro fue discípulo y uno de los amigos cercanos de Jesús. Eran 12 discípulos y había más de 12 discípulos. Había muchos discípulos que seguían a Jesús. Pero Jesús escogió 12. Y de ese círculo de 12 había un grupo pequeño, cercano, que eran amigos de Jesús. Y Pedro era uno de ellos. Y Pedro como discípulo nos dice que Jesús como su maestro fue su ejemplo. Pedro nos está diciendo aquí, no solo para él, sino para todo el mundo, toda la humanidad y todos los creyentes. Chequee y mire cómo dice Pedro en plural. Dejándonos ejemplo. Ahí está incluyendo usted, me está incluyendo a mí. Y un buen maestro para lograr que su estudiante ponga en práctica todo lo que usted está enseñando. Un predicador tiene que ser un ejemplo para ellos y para eso tiene que tomar ejemplo a Jesucristo. Alabanza, gloria a Dios, te adoramos, Sí, Jesús. Señor. 2 más 2 son 4, no nada más. La matemática es simple y Pedro nos dejó escrito de cómo fue su ejemplo para ellos. Sigue diciendo el versículo, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Sí, mi Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y dice el apóstol Juan en su libro, en el libro de Juan dice que el verbo, refiriéndose a Dios, Espíritu, el verbo se hizo carne, que ahora se refiere a Jesús, que es el mismo, para habitar entre nosotros, aquí en la tierra, para darnos ejemplo, Sí, Señor. para ser nuestro ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que lo conozcamos en la Biblia y caminemos como Él. O sea, que las luchas, los problemas, las adversidades, hermanos, las tentaciones, cada una de esas cosas que nosotros pasamos, sentimos, sufrimos y padecimos, Jesús también las pasó. Aleluya, te adoramos. Sí, Jesús Señor. también vivió cada una de esas cosas. Y aquí nadie jamás fue tratado tan injustamente como Jesús fue tratado injusto en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Dime Dios. Te adoramos, Jesús. Y tú sabes qué, que lo aguantó todo con mucha paciencia. Con mucha paciencia que aguantó cada una de esas injusticias. Y aquí la pregunta que viene automáticamente es, ¿cómo usted y yo hoy, en el 2022, estamos llevando nuestras luchas y nuestras injusticias? ¿Cómo las estamos llevando hoy? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estamos llevando nuestras cargas con paciencia? ¿O estamos dejando que sea la carne la que fluya? Alabanza, gloria a Dios. te ¿Ah? adoramos. Alteramos nuestros planes a Dios cuando hacemos las cosas impacientemente. Estamos llevando las cargas y la injusticia y la lucha de esa manera. Cristo, hermano, nos dejó un ejemplo en su palabra, y si Él lo hizo, eso quiere decir que usted y yo también lo podemos hacer. Aleluya, te adoramos, Dios. Cristo vino a hacer lo que Adán no pudo hacer en el Edén. Y Pedro continúa diciendo, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Sigue Pedro hablando. El primer ejemplo que nos dejó Jesús fue vivir una vida completamente llena de santidad y sin pecado. Alabanza sea tu nombre. Ese fue el primer ejemplo. Vivir rectamente y cumplir la palabra, no abolerla, Santo. como muchos dicen. Sí, Señor.
Jesús vino a abolir la ley. Jesús vino a romper la ley. No, Él la cumplió. Amén. Alabanza, gloria a Dios. ¿Y cómo la cumplió? En santidad. Te adoramos. Uno de los problemas, hermanos, que podemos encontrar, y estoy hablando ahora en la iglesia en general, es la falta de santidad. Que existen los altares, que existen en las congregaciones, que existen en el liderazgo, líderes, ministros predicando y enseñando en los altares con una vida llena de pecado, con vida llena de adulterio, con vida llena de mentiras, con vida llena de enemistad, de bochinche, de pornografía, lujuria, envidia, enemistad, pelea, pleito, robando. Y así están predicando la palabra. Sí, Señor. Pedro, como testigo de Jesús, nos dice que Jesús no hizo pecado. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Eso cuando estaba ya en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi Señor. Había un propósito. Y era cargar nuestros pecados para que hoy tú y yo fuéramos limpios. Bendito Dios, te adoramos, Jesús. Jesucristo, hermano, el Verbo hecho carne, vino a la tierra, vivió entre nosotros y nos dejó un ejemplo como un verdadero maestro de que se puede estar en este cuerpo, de que se puede estar en esta vida, de que se puede estar en esta tierra y vivir en santidad sin pecar hasta que seamos llevados a su presencia. Sí, mi Dios. Ese es el ejemplo más grande. Él lo hizo y nos dejó el ejemplo. Y Pedro lo dejó escrito, lo dejó plasmado en su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo lo leyéramos, tú y yo lo entendiéramos, lo comprendiéramos. Y no haya excusa cuando llegue ese día, ese momento que estemos en su presencia. No habrá excusa. Aleluya, te adoramos. Está escrito ahí, hermano. Pedro nos sigue diciendo en los versículos que su maestro no se halló engaño en su boca, dice el versículo. Aleluya. Jesús, hermano, vivió en santidad y nunca engañó a nadie. De su boca no salió engaño, fue siempre recto en todo lo que hacía, hermano. No mentía, no se aprovechaba de nadie, no se aprovechaba de ninguna situación para él salir adelante, para él salir airoso, hermano. No era de dos caras con nadie. Cuando tú mirabas a Jesús en su cara, en su rostro, en sus ojos, lo que veía era rectitud, pureza, verdad, honestidad. Santo, aleluya. Santo Jesús, te adoramos, Dios. ¿Qué ejemplo Sí, estamos Señor. dando hoy como cristianos al mundo cuando nos miran a nuestro rostro como creyentes? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando, hermano, al mundo? Nos conocen como hombres y mujeres rectos. Alabado Dios. Nos conocen como hombres y mujeres que mentimos, que engañamos, que blasfemamos, hermano. Mira, hermano, a mí me pasó algo hace un tiempo en mi trabajo. Eso fue para mí bochornoso. Yo tuve que pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a mi jefe y decirle que yo como cristiano estuve mal. Yo compré hace unos meses una casa y prácticamente yo solo estuve haciendo la mudanza. Y yo tengo que levantarme a las 3:30 de la mañana para ir a trabajar todos los días. Y ya mudado ya llevaba ya como 2 semanas, pero todavía llevando cosas a mi casa. Estaba sumamente cansado. Y comencé a trabajar bien suave y no estaba haciendo las cosas como eran. Y cuando mi jefe de momento me llegó de sorpresa, me dio una corrida y empezó a mirar todo lo que yo había hecho y empezó a mirar todas las faltas. Yo como cristiano, eso no puede suceder. Hasta en nuestro trabajo, usted tiene que dar en su desempeño un ejemplo que usted es hijo de Dios. Y José es prueba de eso en la Biblia. Ese hombre estuvo pasando las pruebas peores que usted se imagina y en todo él sobresalía.
Y dice la palabra que Jehová estaba con él. No porque era favorito, sino porque él se desempeñaba a pesar de estar preso, a pesar de ser esclavo, a pesar de ser desechado, a pesar de ser humillado por sus hermanos y su familia. Se desempeñó. Hermano, y a veces nosotros no nos fijamos y no nos damos cuenta que estamos actuando mal en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, y estamos cosas que creemos que no son, que son insignificantes y no lo son. Y tenemos que darnos cuenta y tenemos que saber que en todo lo que nosotros hacemos y en todo nuestro caminar tenemos que caminar como hijos de Dios y tenemos que sobresalir en todo, hasta en nuestro trabajo. Alabanza, gloria a Dios. Aunque no te guste lo que estés haciendo. Alabanza, gloria a Dios. Y eso incluye estar faltando porque no te gusta el trabajo, porque no te cae bien fulano, porque la tienen contigo. Hay que sobresalir si queremos que el Señor esté con nosotros en todo lo que tenemos que hacer, hermano. Entonces sigue el versículo 23 diciendo que cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire cómo nos describen el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Sigue Jesús dándonos ejemplo de cómo se debe ser nuestro comportamiento aquí en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, cuando está esa agua azotándonos en nuestra casa, en nuestras ventanas, cuando están esos vientos dándonos duro. ¿Cuáles son nuestras actitudes cuando nos maldicen? Cuando hablan mal de nosotros. Cuando la cogen con nosotros, hermanos. Cuando buscan pleitos sin haber tenido ninguna causa. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en esa posición, pero yo he estado en posiciones donde me pasan por el lado y me reempujan. Con el hombro te dan. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Aleluya. Y tú ves los odios en los ojos. Sí, Señor. Y ves cómo hablan de ti y planifican. Y hacen cosas que según ellos está a la espalda, pero el Señor te está mostrando todo lo que está pasando. Te adoramos, Dios Santo. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? Somos cartas abiertas, hermanos. Comenzamos a maldecir. Comenzamos a tirar moneda a ver por cuál lado de la cara le damos primero. Respondemos hablando malo, maldiciendo. Aleluya. O seguimos el ejemplo de Jesús. Simplemente, sencillamente, hermanos, debemos de llenarnos de paciencia. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Debemos de llenarnos del ejemplo que nos ha dejado Jesús. Mire lo que dice en Proverbios 15, 1 al 3. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Poderoso eres Dios, te alabamos. Jesús, hermano, nunca respondió con agresividad, nunca tomó el papel de llevar una venganza, nunca trató de quitarse de ninguna de las injusticias de la cual le hicieron a él, aún en la cruz, estando él crucificado, siendo azotado, escupido, maldecido. Su respuesta fue: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Te adoramos, Dios. Qué lindo nuestro Dios, aleluya. Hoy Jesús, nuestro Maestro, nos encara y nos dice: estamos siguiendo su ejemplo. Estamos actuando como un hijo de Dios. Son nuestras actitudes las correctas en los momentos de prueba y situación. Cuando el agua nos comienza a llegar hasta aquí, hasta el cuello. Cuando la casa comienza a tambalear, que creemos que se cae. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? Venimos a los servicios, hermano, escuchamos y ponemos en práctica lo que oímos, o simplemente escuchamos y nos hacemos de oído sordo. Alabado Dios, aleluya. Sí, Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Saliste allá afuera de la calle y pisaron el callo. Mira, canto. Alabado Dios. Dijo el diablo:
Así es. Oh, gloria a Dios. Alabado Dios, te Pero usted sabe una cosa, que eso fue precisamente lo que Jesús le estaba trayendo a la multitud que les estaba hablando y a los discípulos en la parábola que leímos al comienzo. Alabado Dios. Por medio de la parábola de los dos cimientos, esta parábola, hermano, esta anécdota que Jesús leímos al principio, que Jesús le estaba queriendo mostrar y enseñar a esa multitud de sus discípulos, es el cierre del famoso Sermón del Monte. Todos aquí hemos escuchado hablar sobre el Sermón del Monte, y cuando llegamos a esta parte de la palabra, ese es el cierre de ese mensaje, de los mensajes más famosos de Jesús. Para mí es el Sermón del Monte, que está lleno de muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas en ese Sermón del Monte, donde Jesús nos enseña de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos caminar, de cómo debemos amar para poder entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que hacía Jesús hablando en ese momento ahí. Este fue de los primeros mensajes que podemos leer registrados en la Biblia del comienzo de Jesús en su ministerio, porque ese es el comienzo de Jesús. Para mí es un mensaje que es muy abarcador, que abarca bastante, abarca varios tópicos, abarca varios puntos de nuestro diario vivir, y es un mensaje que cuando usted se pone a escucharlo y se pone a analizar, usted se da cuenta que es un maestro el que está hablando y no es un evangelista, no es un predicador. Usted se da cuenta que esto es una enseñanza, este mensaje, hermano. Jesús estaba educando a una multitud, estaba educando a los discípulos que estaban comenzando a seguirle, que decidieron seguirle a él, y les estaba preparando para cuando llegara esos momentos de prueba, esos momentos de dolor, esos momentos de angustia que les iba a llegar cuando ya Jesús partiera de este lugar. Te adoramos, Jesús. Si usted ha leído este sermón, usted se dará cuenta, hermano, que este sermón cubre casi prácticamente los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés. Y dice el capítulo 5 de Mateo que Jesús, cuando comienza el Sermón del Monte, que Jesús, cuando vio la multitud que se le acercó y le rodeó y sus discípulos, él se sentó entonces en el monte y comenzó a hablarle a la multitud y a sus discípulos. Cuando él se da cuenta que tiene una multitud cerca de él con los discípulos, él toma asiento, se sienta, se recuesta y comienza a enseñar. Y yo quiero que usted entienda que en esa época que estamos aquí hablando, las personas que se sentaban a hablarle a la multitud, se sentaban porque eran maestros. Un maestro enseñaba sentado y recostado. Esa era la cultura, esa era la costumbre. Y cuando alguien veía que alguien se sentaba a hablar y lo identificaba con un maestro, se sentaban a escucharlo. Alabado Dios, te adoramos, Jesús. Y el capítulo 5 comienza mostrándonos que Jesús está enseñando. Y aquí la diferencia es que el maestro que está hablando ahí, que está enseñando, es el creador del cielo y de la tierra. Alabanza, gloria a Dios. El que está enseñando ahí es el que sale en el capítulo 1 de Génesis diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este mensaje estaba lleno, ¿verdad? Estaba saliendo de la boca del creador de las aves, del mar, de las nubes, del creador del hombre, del creador del universo, del creador tuyo y mío. Y este maestro no era cualquier maestro, no era un fariseo, no era un escriba, no era cualquiera que se ponía a hablar. Este maestro era el maestro de los maestros, que había cumplido toda la palabra y había sido ejemplo, y no como los fariseos y los escribas que no daban Alabanza, ejemplo. gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Esa era la diferencia, hermano. Y en este cierre del mensaje, Jesús está confrontando a su audiencia, está confrontando a los discípulos para que analicen en dónde cada uno de ellos en ese momento están parados, como estamos haciendo ahora mismo tú y yo, confrontándonos para analizarnos dónde está puesto nuestro fundamento, dónde estaba puesto el fundamento de cada uno de ellos, dónde estaba puesta su mirada, y que si reconocieran que el que estaba ahí era la roca en el cual ellos tenían que poner su fundamento. Aleluya, te adoramos, Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Esa era la diferencia del que estaba hablando ahí. No era cualquier maestro, Alabanza, gloria a Dios. Alabanza. era la raíz. Sí, sí, Señor.
de donde sale toda la inteligencia. Y en este llamado que Jesús está haciendo con urgencia, Jesús comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Así comienza ese cierre de ese mensaje. Así comienza esa parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Número uno, este mensaje es un llamado hacia todos. No solamente a los que estaban allí. No era solamente a los judíos. Era a toda la humanidad. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, a todos. Creyentes o no creyentes, Jesús le estaba haciendo el llamado a la humanidad. Y les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera, ¿verdad? ¿Cuáles palabras Jesús está refiriéndose en ese momento? A las enseñanzas del Sermón del Monte. Cualquiera pues que escuche todas las enseñanzas que les vengo dando desde el capítulo 5, todo lo que Jesús venía hablando desde el 5, 6 y 7, a esas palabras se está refiriendo. La bienaventuranza, los que somos sal y la tierra, los que somos la luz del mundo. Habló sobre la ira, habló sobre adulterio, habló sobre divorcio, sobre los juramentos, el amar a nuestro enemigo, sobre la oración y el ayuno, que es muy importante en nuestra vida como creyente, sobre la riqueza, sobre el afán, sobre las ansiedades, el juzgar a los demás, la puerta estrecha, sobre los frutos y los que conocerá y no conocerá en el cielo. Alabado Dios, aleluya. Esas palabras son las que Jesús se está refiriendo, las que ya Él venía hablando y enseñando. Y Jesús les venía hablando de temas muy importantes, de tópicos muy importantes que eran muy necesarios que ellos escucharan y que ellos entendieran que deben acatar en su vida, que tienen que ver con nuestra conducta, con nuestras actitudes de nuestro diario vivir. Y dice: cualquiera que me oye estas palabras, este pasaje comienza con la palabra oye. Cualquiera que me oye, esta palabra griega significa oír y hacer conforme a lo que se ha escuchado. Cualquiera que oye y hace. No es solamente oír, hermano. Es oír y hacer. Es oír y entrar en acción, entrar en el verbo. En otras palabras, oír es obedecer. Entonces, oír aquí es obedece. Cualquiera que obedece estas palabras, Jesús le dice: el que las oye, las obedece. El que las escucha estas palabras, entonces hazlas. Jesús nos dice que si las escuchamos, que las hagamos. Que tomemos acción, que tomemos carta sobre el asunto. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Filipenses 4, 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Alabado. Santo Jesús, te Si adoramos. escuchas y obedeces, Dios estará contigo. Sí, Señor. Lucas 11, 28. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y guardar es obedecerla. Y Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Qué beneficio, hermano. Los que somos comelones. ¿Ah? Estaremos en las bodas del Cordero, cenando con él, si obedecemos su palabra. En alabanza, gloria a Dios. Y Jesús nos está llamando, nos está haciendo un llamado, y es escuchar y obedecer su palabra, hermano, porque dice Jesús aquí en Mateo 7 que el que obedece será comparado como un hombre prudente, como un hombre sabio, porque el que obedece la palabra está construyendo en el fundamento que es Cristo. En alabanza, gloria. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quién es Cristo? Salvación, vida eterna, seguridad. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Gracias, Dios. Construir
fundamento en Cristo es obedecer su palabra. Aleluya, gloria. Al principio hablamos de lo importante que era la palabra. Al principio hablamos del ejemplo que nos dejó Él en su palabra. Y ahora aquí estamos hablando de que hay que obedecerla. Aleluya, te adoramos. Ahora, hay otra comparación que Él nos está dejando aquí, que Jesús nos trae a sus oyentes, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, cuando Jesús aquí dice, el que oye y no las hace, está mostrando aquí en esta parábola que la palabra, Él se la habla a todos, la palabra es para todos, pero no todos van a obedecer. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Todos las van a escuchar. Todos van a ser parte de escuchar todo lo que está, que hay que hacer, pero no todos lo van a hacer, hermano. O sea, que hay dos tipos de oyentes. Está el oyente que obedece y está el oyente que no obedece. ¿Cuál de los dos estamos nosotros? Fíjense que el maestro es el mismo, Jesucristo. Los oyentes son para todos los mismos, de los dos lados, el que obedece y no obedece. Los dos tuvieron que escuchar. La palabra es la misma. Para el que escucha y el que no escucha. La lluvia, los ríos, los vientos fueron los mismos para los dos. Las pruebas son para ambos. El llamado a escuchar es para los dos. Pero la diferencia es el resultado. Es la diferencia de que uno edificó sobre el fundamento que es la roca que es Cristo. En alabanza, gloria a Dios. Y fue comparado como un sabio. Y la palabra dice que el otro edificó su fundamento era la arena, Alabado Dios. que no es Cristo, que fue comparado como un insensato. Alabado Dios. ¿Cómo tú y yo estamos siendo comparados hoy aquí? Alabanza. ¿Cómo hoy estamos siendo comparados por Jesús? Y la palabra insensato es falta de sensatez, no tiene el sentido, fatuo, tonto. Eso no lo digo yo, eso está en la definición de lo que es un insensato. Si fuera yo no le pondría eso. Alabanza. Pero ya eso está puesto ahí. Y por último, que es el cierre. Alabado Dios. Como tonto, hermano. Entonces, cuando escuchamos y no obedecemos la palabra, se nos va a comparar como un tonto, como alguien que actúa y camina sin tener sentido en su vida, alguien que está a falta de razón, alguien que no tiene juicio. Mira cómo Jesús cataloga a estas personas que escuchan y no obedecen. El que obedece lo compara como un sabio, pero el que no obedece lo compara como un tonto. Alabanza, gloria a Dios, te adoramos. Ese es Jesús, no soy yo, hermanos. Aleluya. No me odien. Santo No Jesús. se molesten conmigo. Y hoy la palabra nos está hablando aquí a todos, a los oyentes que nos están viendo por las redes sociales, a los que estamos aquí, que solamente hay dos tipos de constructores, que solamente hay dos tipos de oidores, que solamente hay dos vías, que solamente hay dos caminos, que solamente hay dos puertas, hermanos, y solamente el que escucha y obedece, y el que escucha y no obedece. Aleluya, te adoramos, Jesús. Vuelvo y te repito, y vuelvo y te lo digo, y lo recalco. Santo. ¿Cómo estamos siendo hoy comparados? Como el que escucha obedece, como el que escucha y no obedece. ¿Cómo queremos ser comparados? Queremos ser comparados por Jesús, no por mí, ni por el pastor, ni por el movimiento, como sabios o como tontos. Santo Jesús, te adoramos. ¿Cómo queremos ser comparados? Alabanza. ¿Que caminamos con sentido o que no sabemos lo que hacemos? Y creemos saber lo que hacemos. Pero hay una última comparación y con esto ya terminamos. Y está en la lectura del Mateo 7. Dice el versículo 27 de esta parábola, hermano. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo nos trae estas comparaciones. Nos trae en esta parábola una comparación entre Jesús y los escribas. Mira lo que te trae Mateo. Jesús nos trae
trae la comparación entre sabio e insensato. Pero ahora Mateo compara la autoridad que tenía Jesús y que tiene Jesús al enseñar y la falta de autoridad que los escribas tenían en ese tiempo. Aleluya. Jesús tenía autoridad, pero ellos tenían falta de autoridad. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Son maestros ambos. Claro, nadie se puede comparar con Jesús. Sí, Señor. Es imposible. Pero eran maestros de la ley, pero no tenían autoridad. Mateo quiere, ¿verdad?, que nosotros los lectores, Mateo quiere que los oyentes, Mateo quiere que los estudiantes entendamos la importancia de que cada uno de nosotros reconozcamos en esta hora que el fundamento está en Cristo. Sí, Señor. Que nuestra fe tiene que estar puesta en el fundamento y que ese fundamento está en el conocimiento y ese conocimiento está en ¿quién? En Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Y dónde se encuentra? En su palabra. Los escribas, hermanos, eran una de las sectas más respetadas que había en esos tiempos dentro del pueblo judío. Los escribas eran bien respetados, hermanos, que se dedicaron a perseguir a Jesús en su ministerio. Junto con los fariseos y saduceos, eran maestros de la ley, porque eran los que escribían y los que redactaban las escrituras. Por lo tanto, eran quienes enseñaban junto con los fariseos a los judíos Sí, Señor. y a los nuevos convertidos. Y los escribas, hermanos, fueron, hermanos, los que entregaron y pusieron a Jesús en las manos de los romanos. Esos fueron los escribas, hermanos, para darle muerte a Jesús, porque según ellos, las enseñanzas y la doctrina de Jesús, según ellos, blasfemaban Sí, contra Señor. la iglesia y contra Dios. Aleluya. Según ellos. Y Mateo nos dice que ellos, como maestros y escritores de la ley y traductores, no tenían la autoridad. Mateo nos está diciendo eso. No tenían autoridad para enseñar la palabra. Gloria a ¿Tú Dios. sabes lo que es que usted es un maestro y te digan, tú no tienes autoridad Bendito Dios. para enseñar lo que tú estudiaste toda tu vida, hermano? Y no tenían autoridad, hermano. ¿Por qué? Porque no la vivían. Santo Y el mismo Mateo nos dejó el ejemplo aquí, la evidencia. Mateo 23, de 1 al 7 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés es como decir una universidad de prestigio donde se estudiaba la palabra. Y allí frente se sentaban ellos a enseñar. Así que, dice Jesús, todo lo que os digan, guardéis. Jesús le está diciendo, Alabanza. guárdalo y hacedlo, mas no hagas conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las mueven. Ay, Señor. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Aleluya. Señor. Te adoramos, Jesús. Para eso hacían sus obras, hermano. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Querían enseñar y mostrar sus vestiduras, que eran puras y limpias y brillaban y radiantes y largas y nuevas y de tela carísimas. Y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. No, no es por usted, pastor. Y las situaciones en las plazas, y a los hombres que los llamen rabí, rabí. Santo es. Sí, No Señor. vivían la palabra, pero exigían un respeto y le gustaba que los miraras como que los más grandes, Sí, sí, Señor. con sus barbas hasta acá abajo, simbolizando la sabiduría. Alabanza, gloria a Dios. No vivían la palabra. Y Jesús, en su lado humano, estudiaba, enseñaba y vivía la palabra de su Ay, Padre. mi Dios. Santo. Lo leímos, hermano, lo discutimos al comienzo del mensaje. Pedro nos lo dejó escrito, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Sí, sí, Alabanza, Señor. gloria a Dios. Lo dijimos al comienzo, hermano. Ahora usted está entendiendo cuando yo estaba hablando al principio de esto. ¿Por qué lo traje? ¿Por qué hablé?
Porque era necesario decirte y mostrarte que Jesús era un ejemplo y que no había pecado. Sí, mi Dios. Porque Él sí tiene la autoridad de enseñar la palabra porque la vivió. Sí, mi Dios. Y el mayor ejemplo, hermano, que Jesús nos dejó fue vivir, ¿verdad? Vivir lo que predicaba. Y en Juan 10:11 Jesús nos dice, Jesús le dijo a los escribas, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús fue a la cruz, murió, dio su vida, resucitó para morir por ti, por mí, para salvarme y para darnos. Alabanza sea tu nombre. Pongamos en pie. Señor. Gracias, Jesús, Santo Dios. Aleluya. Hoy la palabra fue clara. Y amén. Alabado Dios. Yo no estoy diciendo con esta palabra, quizá, ¿verdad? Para algunos una palabra un poquito fuerte. Ey. Para otros quizás no. Pero Santo Jesús. Sí, mi Dios Dios. nos trae el mensaje a esta hora. Alabanza. Quiere que nos confrontemos nosotros mismos con la palabra. Oh, gloria a Dios. No están hablando de decir que aquí somos pecadores, que estamos en pecado. Todavía vivimos un cuerpo imperfecto, pecaminoso. No hemos sido transformados en un cuerpo de gloria. Sí, O sea mi que Dios. podemos aquí mismo pecar. Alabanza sea tu nombre. Con nuestro prójimo, en nuestro trabajo. El Señor quiere que cerremos nuestras vistas ahora mismo, cerremos nuestros ojos, que levantemos nuestra mano. Y yo voy a hacer una oración general. Poderoso eres Dios. Y que usted diga en qué lado usted está. ¿Usted está obedeciendo la palabra o usted está haciéndose el sordo? Haciéndose el sordo porque venimos a la iglesia y escuchamos la radio y escuchamos el YouTube y escuchamos aquello, fulano y sultano y vengano, pero a la hora de la verdad no lo obedecemos. Sí, Señor. Padre Santo, Padre bueno, yo te doy gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. ¡Ey! Tu palabra Sí, fue Jehová. traída a tu pueblo, Dios, aleluya, y a todos estos oyentes, Padre amado, que nos miran a través de las redes sociales. ¡Ey, mi Dios! Queremos serte fiel, queremos mostrar un amor puro, verdadero, obedeciendo tu palabra. Alabanza. Tú estás a las puertas, oh Dios. Estás por venir a buscar a tu pueblo y queremos levantarnos porque queremos vivir por la eternidad contigo, Dios, aleluya. Donde no habrá más muerte, donde no habrá dolor, donde no habrá necesidad, donde no habrá sol, luna, noche, donde no habrá hambre. Y para eso tenemos que obedecer tu palabra. Dios, No, gloria a perdona. Dios sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras malas actitudes. Perdona muchas veces nuestra soldera, tu palabra. Señor, aleluya. Y ayúdanos a entrar al camino de la perfección. Desde hoy en adelante queremos trabajar y luchar y caminar para agradarte a ti. Oh, mi Dios. Enséñanos, Señor. Enséñanos a ti en tu palabra. Muéstrate a nosotros en tu palabra. Oh, te adoramos, Gracias, Dios. Te adoramos. Y dinos lo que tenemos que hacer, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendice esta congregación, oh Dios. Bendice a sus pastores, oh Jesús, aleluya. A cada uno de sus miembros. Señor, aleluya, santifícalos y que este lugar sea prosperado espiritualmente por esta congregación, aleluya. Que la palabra sea expuesta y sea llevada a todo el que la necesite. Aleluya. En tu nombre, oh Dios, te pedimos misericordia para nuestras vidas. Llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu poder. Y que salgamos de aquí con fuerzas nuevas para vivir y luego llevar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Alabado Dios. Aleluya. Te adoramos.